Hace algunos meses, unos amigos y yo decidimos visitar un cementerio por la noche. Si ya por naturaleza este tipo de lugares son muy tétricos, este panteón tiene algo que desde que te estás acercando te impresiona. No sé si haya muchas energías o el simple hecho de que es viejo y descuidado provoca esa sensación. Llegamos más o menos a las 2 de la mañana. Me estacioné cerca y mis amigos estaban muy emocionados. Yo no me sentía bien, no me quería bajar del auto. Siempre he sido muy perceptiva o sensible a cosas que no son de este plano. Y desde que llegamos sabía que algo estaba mal. Mis amigos bajaron del auto y buscaron algún hueco o una parte por donde pudieran brincarse la barda. Estaba muy tranquila, esperando que regresaran, pero algo llamó mi atención. Un ruido. Traté de concentrarme para ver qué era, porque sonaba muy cerca de donde yo estaba. Era un tanto extraño, como si estuvieran rascando algo. Bajé del auto a revisar si era algún animal, pero no se veía nada. En eso mis amigos volvieron a donde yo estaba. No habían podido entrar al cementerio. Les pregunté si escuchaban lo mismo que yo y pusieron atención. Solo me dijeron que debía ser un animal que estaba buscando comida o algo. Seguimos el sonido y todo parecía indicar que venía desde dentro del panteón. Alumbramos con nuestros teléfonos, pero no se veía nada. Nos quedamos ahí parados tratando de ver si había algún perro o gato por ahí, pero no había nada. Solo ese ruido que, entre más nos acercamos, se hacía más intenso. A lo lejos vimos una pequeña luz que se acercaba hacia nosotros. Era el velador. Nos preguntó qué era lo que estábamos buscando y le dijimos que nada, que solo nos había llamado la atención aquel sonido y que estábamos buscando de dónde venía. El señor se puso muy nervioso y nos dijo: «Váyanse de aquí, no deberíamos estar afuera cuando eso se escucha». Le preguntamos por qué y nos dijo que cuando ese sonido aparecía, pasaban cosas raras y que era algo malo, que los muertos se querían salir de sus tumbas y que eso que se escuchaba eran ellos rascando la madera de los ataúdes, tratando de salir. Solo nos dijo eso y salió corriendo hacia el cuarto donde se quedaba. Nosotros nos fuimos de inmediato, pues nos dio mucho miedo. Unos días después decidimos ir a preguntar a la gente que vive en aquel lugar qué es lo que pasa. Dicen que hace muchos años, antes que hicieran ese cementerio, había un terreno donde vivía un señor. Esa persona ya tenía muchos años en aquellas tierras. Con el crecimiento del pueblo, hubo quienes trataron de comprar sus propiedades para construir, pero él se negó a vender y decía que nadie podía vivir ahí además de él. Intentaron convencerlo de muchas maneras, pero jamás accedió, hasta que tiempo después lo encontraron sin vida en su casa. Este señor no tenía familia, ni esposa, hijos, nadie. Dicen que cuando entraron a su casa, después que falleció, encontraron muchas cosas que indicaban que aquel señor era un brujo. Había muchos papeles que decían cosas extrañas como hechizos o maldiciones, y en uno de aquellos papeles decía que aquel lugar estaba maldito y que cualquiera que viviera ahí jamás descansaría en paz. Es por eso que en aquel cementerio por las noches, los cuerpos enterrados tratan de buscar una salida, pues no pueden descansar. Trabajé en un panteón hace unos años. Me contrataron junto a 8 personas para vigilar el lugar, ya que habían reportado que algunas personas se metían al panteón para dejar brujerías o a veces hasta para sacar huesos o partes de algunos cuerpos. Era un panteón muy grande, por lo que un guardia se quedaba en la oficina y los demás salíamos a hacer un rondín cada hora. Así nos turnábamos hasta que llegara la hora de salir. Mientras caminábamos por el cementerio nos comunicábamos por la radio. Esto nos quitaba un poco el miedo, ya que nos la pasábamos diciendo cosas graciosas o simplemente no dejábamos de hablar. En una ocasión, mientras hacía mi recorrido, vi que algo blanco se movía a lo lejos. Avisé por el radio y corrí en esa dirección. Cuando llegué había una niña sentada en una tumba.
Como estaba muy oscuro, no pude verle bien la cara, pero su ropa estaba impecable. Parecía que estaba esperando a alguien. ¿Qué haces aquí, nena? Este no es lugar para que tú estés solita. La niña me contestó. Me llamo Lupita y no estoy sola. Estoy con mi mamá, pero la estoy esperando. Se fue por allá y me dijo que no se tardaba, que aquí la esperara. Llegó uno de mis compañeros y también la vio. Ella no se movía de donde estaba sentada. Empezamos a avisar que se habían metido para que los demás trataran de localizar a la mamá de la pequeña. Pasaron unos minutos y nada. Ninguno de los otros guardias había encontrado alguna señal de algún intruso. Nosotros pensamos de inmediato que aquella mujer había abandonado a su hija. A pesar que su vestido parecía casi nuevo, había un detalle que en ese momento me pareció raro. Y es que aquella niña no traía zapatos. Sus pies estaban descalzos y así caminaba entre las piedras, sin ningún problema. Al ver que no encontraban a nadie, decidimos llevar a la pequeña a la caseta y ahí dar aviso a la policía para que dieran seguimiento. Solo le dimos la espalda por unos 5 segundos y cuando volteamos para llevárnosla, ya no estaba, se había esfumado. Entre los dos le dimos varias vueltas al panteón y no encontramos nada por ningún lado. Nos dimos por vencidos y nos fuimos a la caseta. Pensamos que si esperábamos a que pasara la noche y una vez que saliera el sol, volvíamos a buscar, la encontraríamos. Nos reunimos en el lugar donde la vimos por primera vez. Nos estábamos poniendo de acuerdo y uno de mis compañeros estaba viendo la lápida donde la niña estaba sentada. ¿Cómo dijiste que se llamaba la niña? En la tumba estaba escrito el nombre de una niña que se llamaba Lupita. Las fechas inscritas indicaban que tenía más o menos la edad de la pequeña que vimos. Además, también estaba en esa tumba el nombre de otra persona. Al parecer, era la madre de Lupita. Fallecieron el mismo día.